El grito rasgó el silencio lujoso de la Perlé, resonando entre las copas de cristal y los cubiertos de plata. Manos sucias. La voz, cargada de asco y desprecio, pertenecía a Victoria Blackwood, heredera de billones, y la víctima era Daniel Santos, un camarero negro que solo intentó evitar un desastre. ¿Alguna vez sentiste la humillación pública que te hace cuestionar todo? Mientras la furia de Victoria se extendía por el salón, congelando sonrisas y conversaciones, Daniel sentía los ojos de todos clavados en su piel. Comenta desde dónde nos miras y haz clic en suscribirse sin salir del video, porque la historia de Daniel es la historia de muchos que, como él, fueron subestimados y juzgados por el color de su piel. El aire en la Perlé se volvió denso, cargado de una tensión casi palpable. Victoria Blackwood, con su moño perfectamente alineado y un anillo de diamante que captaba la luz, no parecía notar la vergüenza de los otros comensales. Para ella, Daniel era solo un obstáculo, una sombra en su camino, y la humillación parecía ser la única respuesta aceptable. Pero lo que ella no sabía era lo que pasaba por la mente de Daniel en ese exacto momento. La bolsa Hermès, que casi besa el suelo, yacía ahora sobre el impecable mantel de lino, testigo silencioso de la escena. Daniel, de pie, sentía el rubor de la vergüenza subirle al rostro, pero sus ojos mantenían una calma casi aterradora. Un brillo calculador centelleaba, apenas perceptible, mientras la voz estridente de Victoria resonaba, exigiendo su despido inmediato. Esperaba él ese momento. Victoria, imponente en su arrogancia, continuó el espectáculo de humillación, sin percibir que cada palabra ácida era una pieza en un tablero mucho mayor que se movía contra ella. Su mirada de desdén recorría a Daniel de arriba abajo, como si fuera un residuo indeseable en su palacio de lujo. La atmósfera, antes solo tensa, ahora pulsaba con una energía extraña, casi premonitoria, para aquellos pocos que lograban sentir el cambio sutil en el aire. Los otros clientes, atónitos, observaban el enfrentamiento, algunos con curiosidad mórbida, otros con incomodidad visible, pero nadie osaba intervenir. Después de todo, ¿quién desafiaría a una Blackwood en su propio dominio? La sala entera parecía contener la respiración, esperando el desenlace inevitable. Pero lo que estaba por venir era algo que nadie, ni siquiera la poderosa Victoria, podría predecir. La humillación pública, aunque dolorosa, no abatió a Daniel de la forma que Victoria esperaba. Al contrario, parecía alimentar una determinación fría en sus ojos, una chispa que pocos notarían, pero que estaba allí. Su postura permaneció inquebrantable, un contraste huellero con la furia descontrolada de la mujer frente a él. Se mantuvo firme, los puños cerrados discretamente a los lados del cuerpo, mientras cada insulto de Victoria chocaba contra él, no como flechas que hieren, sino como piezas que encajaban en un plan meticulosamente orquestado. Era como si estuviera absorbiendo la negatividad de ella, transformándola en combustible para algo mayor. La quietud de Daniel, en medio de la tormenta de Victoria, era un presagio, una calma antes de la tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse sobre la Perlé. La escena se intensificaba con la persistencia de Victoria, que ahora señalaba a Daniel con un dedo acusador, exigiendo su expulsión inmediata del establecimiento. Sus ojos, antes solo arrogantes, brillaban con una satisfacción perversa al ver el inconforte que ella creía estar causando. Ella no solo quería que él se fuera, quería que él sintiera el peso de su insignificancia, que supiera su lugar. Para ella, aquello era un espectáculo particular, una demostración de poder para un público cautivo. La presión en el ambiente aumentaba, y el silencio tenso fue roto solo por el tintineo ocasional de un cubierto olvidado o por el suave murmullo de los clientes más cercanos, que ahora susurraban, confusos e incómodos,
sobre la conducta de la heredera. Era el preludio de algo más, un gatillo para el giro que estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Cómo osa un mero camarero desafiarme? El pensamiento de Victoria reverberaba en su mente mientras observaba la calma inquebrantable de Daniel. Ella estaba acostumbrada a ver deferencia, miedo, subordinación. La postura de él, casi desafiante en su serenidad, era una afrenta personal. Ella, Victoria Blackwood, nacida para mandar, estaba siendo contradecida por alguien que consideraba invisible. Poco sabía ella que esa invisibilidad era en realidad la capa de un agente federal infiltrado y que la Mesa 15, a la cual Daniel servía, se había convertido en el centro de una operación secreta. Ese grito racista y la exigencia de su despido eran exactamente lo que él y el FBI necesitaban para iniciar la fase final de la Operación Fachada Dorada, una trampa que ella misma acababa de cerrar. La presión aumentó cuando el gerente de La Perlé, un hombre pálido y visiblemente incómodo, se acercó a la mesa, arrastrado al centro del huracán. Sus ojos ansiosos alternaban entre la furia de Victoria y la calma inusual de Daniel, como si pesara las terribles consecuencias de cualquier decisión. La heredera, percibiendo la vacilación, intensificó su exigencia, la voz elevándose a un tono casi histérico. «Despídelo ahora, o tendré que tomar medidas drásticas contra este establecimiento». Su amenaza no era vacía. El poder de los Blackwood era legendario, capaz de arruinar reputaciones y cerrar puertas. El sudor corría por la frente del gerente mientras ponderaba el abismo entre mantener a su empleado y preservar el futuro del restaurante. ¿Qué haría él ante tal ultimátum? Fue en ese punto de tensión máxima, con los ojos de todos fijos en Daniel y en el gerente paralizado por el miedo, que el primer gran giro sucedió. Victoria, en su ceguera por el privilegio y el odio, soltó la frase que sería su propio verdugo. «Usted es un empleado insignificante». A esas palabras, Daniel, con una calma que desarmaba, deshizo el nudo de la corbata y de la solapa de su blazer de camarero retiró un pequeño objeto. No era un encendedor ni una insignia de empleado ejemplar. Era una tarjeta, pequeña y discreta, que colocó deliberadamente sobre el mantel blanco, justo delante de los ojos desorbitados de Victoria, quien súbitamente perdió el aire. El shock se extendió por el salón como una onda invisible, golpeando a Victoria de lleno. Sus ojos, antes tan llenos de desprecio, ahora se desorbitaban, incapaces de procesar lo que veían. La tarjeta allí, tan inofensiva en su simplicidad, llevaba un peso que desmantelaba su realidad. No era una tarjeta de presentación de un empleado cualquiera, sino algo mucho más grandioso, algo que evocaba poder, autoridad y una amenaza velada que ella jamás imaginaría. El silencio que siguió fue de una intensidad ensordecedora, puntuado solo por el sonido de la propia respiración entrecortada de Victoria, mientras el color desaparecía de su rostro. Su arrogancia se desmoronaba como un castillo de arena, revelando el miedo puro y primitivo detrás de su fachada. Para Daniel, era el primer signo de Victoria, el inicio de un giro que apenas comenzaba. Los comensales, antes solo curiosos, ahora se agitaban en sus sillas, los susurros comenzando a estallar por el salón, aunque todavía bajos y cautelosos. Algunos intentaban espiar la tarjeta sobre la mesa, otros observaban la reacción de Victoria, que parecía haberse encogido de tamaño. La atmósfera de lujo y despreocupación de La Perlé había sido completamente destruida, reemplazada por una tensión palpable y una curiosidad febril. La víctima de minutos atrás, el empleado insignificante, ahora irradiaba una presencia inexplicable, una calma que contrastaba violentamente con el caos interno de Victoria. Para el gerente, el shock era aún más profundo,
una mezcla de alivio y pavor al percibir que la situación estaba mucho más allá de su comprensión o control. Apenas sabían que estaban presenciando un momento que sería grabado en la historia. La tarjeta, tan pequeña y aparentemente inocente, se reveló como una insignia del FBI y su peso simbólico aplastó la fachada de superioridad de Victoria. Las palabras que ella había pronunciado con tanto veneno, manos sucias, empleado insignificante, ahora reverberaban en el salón, no como acusaciones, sino como ecos de su propia condenación. La heredera billonaria, antes tan segura de su dominio, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, la percepción de su propia caída convirtiéndose en una realidad aterradora. Intentó hablar, pero solo un sonido gutural escapó de sus labios, como si su voz hubiera sido robada por la revelación. Daniel, por su parte, permanecía como una estatua de tranquilidad, observándola, permitiendo que la ficha cayera pesadamente en la mente de ella. Un silencio pesado llenó el ambiente. Si este dolor de ser subestimado también es tuyo, suscríbete ahora y síguenos, porque la historia de Daniel es un faro de esperanza para todos los que un día se sintieron invisibles ante la prepotencia. Con la revelación de la insignia del FBI, el juego cambió completamente, pero Victoria, en su ceguera obstinada, aún no comprendía la extensión total de su ruina inminente. Ella, en un último y desesperado arranque de poder, intentó ridiculizar a Daniel nuevamente, balbuceando algo sobre una broma de mal gusto, su voz temblando, pero aún con un vestigio de desdén que era casi patético de ver. La ironía era cruel. Cada palabra de desprecio que ella pronunciaba solo cavaba más profundo su propia tumba. Ella todavía veía al camarero, no a la gente, y esa falla de percepción sería su derradera perdición. El público en el restaurante, sin embargo, comenzó a murmurar con más intensidad, la atmósfera cargada de una expectativa palpable, como si todos supieran que algo grandioso estaba a punto de suceder, pero sin lograr adivinar la magnitud real. La tentativa de Victoria de descalificar a Daniel como una broma o un mero camarero solo sirvió para aumentar la tensión en el ambiente, transformando la indignación inicial en una expectativa casi febril. Ella, en su burbuja de privilegio, no podía concebir la gravedad de la situación, mucho menos la ingeniería detrás de ella. Los clientes que antes eran meros espectadores, ahora se inclinaron en sus sillas, los celulares en mano, capturando lo que parecía ser un drama inédito desarrollándose justo frente a ellos. Daniel, consciente de la audiencia improvisada y del hecho de que cada detalle estaba siendo meticulosamente grabado por el equipo del FBI en un lugar remoto, esperó el momento exacto para asestar el siguiente golpe. La calma en su rostro era un contraste arrepiante con la tormenta que él sabía que estaba a punto de desatar sobre la familia Blackwood y sus cómplices. Una tormenta que comenzaba a formar sus primeras nubes visibles en ese instante. Mientras Victoria se perdía en su propia retórica de superioridad, la verdad se acercaba inexorable como una ola gigante. Daniel, con la serenidad de quien detenta el control absoluto de la situación, no se apresuró. Él sabía que el timing era crucial para el impacto máximo. Cada segundo de humillación que Victoria intentaba imponerle era, en realidad, un tic-tac en el reloj de su propia derrota. La mirada de Daniel encontró la del gerente, que ahora lo miraba con una mezcla de pavor y una nueva y súbita reverencia. La dinámica de poder en la Perlé se había invertido de forma brutal e irreversible en cuestión de segundos. Y lo que antes era un palco para la arrogancia de Victoria se estaba convirtiendo en un tribunal improvisado, donde la justicia vicaria comenzaría a ser servida. «Este insignificante me está desafiando»,
El pensamiento irónico de Victoria hervía en su mente, aún incapaz de digerir el giro. Ella creía que la autoridad de la insignia no era más que una farsa, una osadía impensable para alguien de su posición. En su universo particular, personas como Daniel eran meros sirvientes, sin voz ni poder para confrontar a la élite. La idea de que un camarero pudiera tener tal audacia era tan absurda que ella se negaba a aceptarla, insistiendo en su burbuja de negación. Su mente, nublada por la ira y el shock, intentaba encontrar una explicación que encajara en su visión del mundo, pero todas las posibilidades la llevaban a un callejón sin salida, aumentando su frustración y desesperación. Lo que ella no comprendía es que la telaraña de intrigas que ella y su familia tejían estaba a punto de romperse. La presión en el salón de la Perlé alcanzó su apogeo, una olla a presión a punto de explotar. Daniel, sintiendo que el momento era perfecto, intensificó su postura, cada fibra de su cuerpo emanando una autoridad silenciosa que contradecía su vestimenta de camarero. Él sabía que la terquedad de Victoria era el último suspiro de un poder decadente y que la caída de la dinastía Blackwood era inminente. El nerviosismo de los otros comensales era visible, con algunos ya levantándose discretamente de sus sillas como si anticiparan el inminente desenlace de algo catastrófico. La respiración de Victoria estaba entrecortada, sus ojos brillando entre la negación y un miedo creciente, mientras la realidad, implacable, comenzaba a imponerse. La sala, antes un santuario de lujo, se transformaba rápidamente en un escenario para el ajuste de cuentas. El sudor frío escurría por el rostro de Victoria, no más de rabia, sino de un pánico que comenzaba a apoderarse. Intentó de nuevo minimizar la situación, una risa histérica escapando de su garganta, intentando convencerse a sí misma y a los demás de que todo no pasaba de un equívoco. Esto es ridículo. Usted será despedido por esta insubordinación y el FBI será notificado por esta farsa. Sus palabras, sin embargo, sonaban huecas, desprovistas de la autoridad que antes poseían. Daniel, con un movimiento lento y deliberado, sacó el teléfono del bolsillo del blazer y tocó la pantalla, activando el audio en manos libres. El sonido de una voz grave y fría llenó el salón. Una voz que no era la suya, pero que sellaría el destino de la familia Blackwood. La voz que emanaba del teléfono de Daniel no era la de un amigo o colega, sino la de James Washington, el agente supervisor del FBI. Las palabras de Washington, claras y concisas, resonaron por el salón, describiendo en detalle la operación Fachada Dorada y el papel de Daniel Santos en ella. Él narraba con precisión los meses de infiltración, las grabaciones secretas de la Mesa 15 y las confesiones de los ejecutivos que frecuentaban la Perlé. A cada frase, el rostro de Victoria se ponía más pálido, la realidad de la situación chocando contra su negación. El sonido ambiente de la llamada incluía un murmullo de radios, comunicadores y voces de mando, indicando una operación en curso. Era el presagio de la caída, el telón abriéndose para el acto final. Fue entonces cuando el segundo gran giro, y el más devastador, se materializó. Daniel, con el teléfono aún en el oído, hizo una señal sutil con la cabeza al gerente, quien, en shock, solo asintió. Girándose hacia Victoria, con una mirada que mezclaba triunfo y una pizca de pena, Daniel finalmente asestó el golpe de gracia. «Señora Blackwood», comenzó, su voz clara y firme, «lo que usted no sabe es que esta conversación y todas sus declaraciones racistas y amenazas están siendo transmitidas en vivo en este exacto momento. Hay más de 200.000 personas viendo su actuación en tiempo real». La revelación golpeó a Victoria como un rayo, vaciándola de cualquier resquicio de dignidad.
Su imperio de control y su imagen pública se derrumbaban ante sus ojos, transmitidos para el mundo entero. La escena de humillación pública que Victoria intentó infligir a Daniel se revirtió espectacularmente, con ella ahora en el centro de un torbellino de escrutinio. Mientras ella se tambaleaba, apenas logrando respirar, Daniel continuó, su voz martillando la verdad en el silencio atónito de la Perlé. Y en este exacto minuto, mientras usted nos observa, equipos federales están ejecutando 12 órdenes de allanamiento y arresto contra Harrison Blackwood, Theodore Jr., el contador Marcus Hoffman y todos sus cómplices. La operación Fachada Dorada que usted ayudó a sellar está desmantelando su corporación y su familia. La noticia golpeó a la heredera como un tsunami, barriendo toda su pose, dejándola en pedazos delante de todos. La caída de Victoria Blackwood del pedestal de poder fue vertiginosa, culminando en un colapso completo en medio del lujoso salón. Su rostro, antes marcado por la arrogancia, ahora se retorcía en una máscara de puro terror e incredulidad. El shock de ser expuesta y desenmascarada para millones de personas, sumado al inminente arresto de su familia y la caída de su imperio, era un golpe que ella no podría soportar. Lágrimas de desesperación corrían por sus mejillas, mezcladas con el rímel corrido, mientras intentaba desesperadamente encontrar un punto de apoyo en un mundo que, en cuestión de minutos, se había puesto patas arriba. El silencio en la Perlé fue roto solo por el sonido amortiguado de su sollozo, una melodía sombría para el fin de una era de impunidad. Mientras la dinastía Blackwood se desmoronaba, el ascenso de Daniel Santos se consolidaba ante los ojos de todos. La escena de Victoria desmoronándose era la catarsis que muchos, tanto en el salón como en línea, esperaban ávidamente. La sensación de justicia era casi palpable, un alivio colectivo para la frustración acumulada con la impunidad de los poderosos. La cámara del FBI, aún transmitiendo, capturaba el contraste entre la derrota de la heredera y la dignidad inquebrantable de Daniel, que ahora representaba la victoria de la inteligencia sobre la arrogancia. La reparación no era solo monetaria, sino moral, una redefinición de lo que era realmente poderoso en ese mundo. El momento era de triunfo para el desvalido y el público celebraba cada segundo. Un suspiro colectivo de alivio y satisfacción recorrió el salón. La consecuencia práctica e inmediata de aquel día fue abreveadora para la familia Blackwood. Se recuperaron 450 millones de dólares en bienes ilícitos, una cantidad gigantesca que sería destinada a comunidades quilombolas y familias rurales que habían sido perjudicadas por la corporación Blackwood Industries a lo largo de los años. La empresa, un coloso de poder y corrupción, sería desmantelada, y sus líderes, incluyendo a Harrison Blackwood y Theodore Jr., enfrentarían penas de 15 a 25 años de prisión. Era la retribución más completa y pública que se podía desear, un duro golpe contra la impunidad que ellos creían poseer. El desenlace de aquel día marcó a Daniel Santos de forma indeleble. Él, el hombre que Victoria llamó insignificante, no solo expuso una red de corrupción, sino que también se convirtió en un catalizador para el cambio. Su historia fue un testimonio del poder de la dignidad y la inteligencia, inspirando la aprobación de la Ley Santos en el Congreso, que endurecería las penas por discriminación en establecimientos comerciales. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia y sé parte de la comunidad que cree en la justicia. Daniel, en solo 6 meses, fue ascendido 3 veces, convirtiéndose en el jefe más joven de la División de Crímenes Económicos del FBI. Su ascenso meteórico
de camarero a uno de los agentes más respetados del país, es la prueba de que la arrogancia y el racismo nunca prevalecen sobre la verdad y la valentía. Esta historia resuena como un eco de esperanza. La justicia, por más que tarde, siempre encuentra su camino, y hasta los imperios más sólidos pueden desmoronarse ante un acto de bravura inesperado.